Este domingo 14 de mayo de 1989, en que continuamos precisamente con el programa, la historia de la radiodifusión, narrada precisamente por cada uno de los protagonistas, por cada uno de los que de veras ha participado con mucho cariño, con mucha tenacidad y mucho entusiasmo en la formación pues de la radiodifusión en esta ciudad de Nogales, Sonora. El día de hoy tenemos a una persona de veras que con mucho esfuerzo, con muchas ganas de veras de ser, con mucho trabajo y naturalmente con muchas peripecias, logró formar cuántas cosas de veras en esta querida ciudad de Nogales. El señor Ramón Guzmán, a quien nosotros cariñosamente le llamamos el Rommel de la radiodifusión Nogales. El señor Ramón Guzmán Rivera, que en esta ocasión será el invitado y quien, precisamente él, de su propia voz, narrará su historia dentro de lo que es la radiodifusión. A quien agradecemos también, pues, concesionario de XENY y de Geni FM, está con nosotros. Pero para iniciar el programa, como siempre, el tema de la historia de la radiodifusión. Pásenle, amigos. ¿Todo se está filmando, señor Guzmán? Póngase cómodo porque vamos a trabajar ahorita. Ahí está Gonzalo Curiel. ¿Cuál es la canción primera que le gustaría que tocara? De las que le dieron. Por ejemplo, tenemos a Gonzalo Curiel. Ese le pusimos ya. Camino de ayer. Camino de ayer. Voltea para acá, no ya. ¿Dónde sirve este? A ver. Ahí viene el rival con él. No tienes cerca, digo para que no busques mucho, ¿no? Desprecio aquella canción. Tú sabes que te quiero de verdad. Está con ella hasta la 1 de la tarde, amigo, hasta la 1 de la tarde. Está con ella aquí también. Ah, sí. ¿Las quiere? Desprecio. Sí, aquí está. Ah, dices, bueno, ya está bien, está bien. Pero aquí está. Aquí las voy a estar viendo yo. Correcto, usted va diciendo. Sí. Tenemos Camino de ayer, ¿no? Sí. Entonces la onda es que vamos a platicar de, usted sabe más o menos de dónde nació, los nombres de sus papás, etcétera, etcétera, dónde cursó sus primarias. Ahí le voy a hacer unas cuantas preguntas, qué tan, sin embargo, era en la escuela. Y puede voltear para allá, mire, porque todo está grabado. Ajá. Todo está completamente grabado de las entrevistas anteriores. Me ha hecho el favor aquí mi buen amigo. Y que vamos a hacer un cassette completo de todas las, para pasarles una copia a cada uno. Ajá. No, ¿cómo va a empezar? No, pues ya dice que va a preguntar que dónde nací, que acá, que cómo llegué aquí, que la chica. No. En qué época o en qué año. Y los datos que acuerden. Cómo empecé yo a incursionar en la cosa radio. De quién me valí para conseguir la primera canción, que fue la de la X. ¿Cómo la hizo, etcétera, ¿no? ¿Cómo, etcétera, etcétera, no? Esto está... ¿En qué están basadas las siglas Geni? Ah, también en qué está pasando. ¿Ves? Ya, aquí me lo dice. Sí. Es que cada rato preguntan. A mí me han preguntado a mí que si cómo se inspiró usted. Bueno, después del tema viene esa voz de veras que ha hecho historia en esta ciudad. Como concesionario, como empresario y de veras como gran patrón que nosotros lo tenemos y que a quien conocemos desde 1966, cuando tuvimos la oportunidad con mucho miedo de enfrentarnos al señor Ramón Guzmán, porque no teníamos, pues no lo conocíamos, nosotros veníamos todavía de la escuela y con muchos deseos de trabajar. Es un triunfo haber traído al señor Ramón Guzmán Rivera, de veras. Claro que él accedió de la mejor manera, pero sus múltiples ocupaciones lo hicieron que llegara tarde en esta ocasión. Vamos a enviar un saludo cordial a don Héctor Monroy, precisamente que en estos momentos sabemos positivamente que nos escucha. Señor Ramón Guzmán Rivera, bienvenido a este humilde programa, la historia de la radiodifusión, a través de su emisora Radio Geni. Gracias, Miguel Ángel, muchas gracias. Quiero felicitarte porque has tenido la gran idea de informarle al público quién ha hecho por el radio nogalense. Desde luego que por lo que respecta a mí, con toda la modestia del caso y con toda la modestia, estoy accediendo a tu invitación y desde luego te confirmo mi felicitación porque pues programas así yo creo que estimulan mucho al auditorio.
trataré de ser con tus preguntas, contestártelas justamente con la más normal humildad, porque cuando uno se refiere a los éxitos, pues no hay que meter muchas desgracias, más bien tiene uno que hacer referencia a los éxitos que son el estimulante de cualquier hombre cuando pasa por esta vida llena de competencias, llena de amarguras, pero al final pues es muy grato recordarlas. Y si vamos a contagiar al público con estos entusiasmos, pues qué bueno, ojalá que les resulte amena la charla. Señor Ramón Guzmán, usted ha tenido alguna manera de que sus empleados le llaman. Le han llamado papá, le han llamado Chichi, Mr. Guzmán, etc. En esta ocasión vamos a llamarle señor Ramón Guzmán Rivera, si le parece bien, señor. Bueno. Don Ramón, me gustaría para iniciar esta plática que usted precisamente tendrá con nuestro público, nuestro auditorio. ¿Dónde nació? ¿Quiénes fueron sus señores padres? ¿Dónde cursó su primaria? Para que usted lo narre, ya que sabemos positivamente que es muy ameno en las narraciones, lo conocemos desde hace mucho tiempo y sabemos positivamente que lo sabe hacer. Entonces nos gustaría esos hermosos inicios nos los platicara a través de este programa que yo le he llamado humildemente la historia de la radiodifusión en Nogales. Bueno, empezaré por decirte que yo nací en un pueblito en la limitrofidad del estado de Sinaloa y Durango, Concordia, Sinaloa, que para mí todavía sigue siendo un objeto de entusiasmo tremendo, porque no dejo año sin ir a dar una vuelta por allá. En aquel entonces, cuando yo nací, Concordia era un pueblo completamente aislado, no tenía caminos, menos carreteras. La persona que tenía las inquietudes por las que yo atravesé, tenían que salir de ahí, ya fuera a Mazatlán o a Culiacán, en busca de educación, de preparación, porque quedarse en Concordia pues era tanto como destruirse a sí mismo, ¿verdad? O sea, resignarse a que el tiempo pasara sobre uno sin tener ninguna importancia. Sin embargo, la gran satisfacción de haber nacido en ese pueblo, pues me llena de alegría, y sobre todo cada vez que yo regreso ahí. Concordia, Sinaloa, fue cuna de muchas gentes que salieron de ahí, y tal vez contagiado uno por esas noticias en aquel tiempo, pues yo también opté por salirme de ahí, desde luego con la compañía de mi señora madre, porque realmente mi madre fue padre y madre para nosotros, 3 hermanos, Juan Rodolfo Guzmán, finado, y Josefina Guzmán, ahora de Montoya, que es la única hermana que yo tengo. Emigramos a Mazatlán, estuvimos un tiempo ahí cursé yo la primaria, posteriormente me fui a Culiacán, en donde hice secundaria y el primer año de prepa, o sea, 4 años, en la que ahora es Universidad de Sinaloa, antes Colegio Civil Rosales. Ahí en Culiacán tuve el gusto de conocer a un señor del radio que tenía mucha amistad con mi señor padre. Mi papá, que vivía en Los Mochis hasta su muerte el año pasado, me presentó con este señor Roberto Pérez Alvarado, que en ese entonces, estoy hablándote de 1942, Roberto Pérez, conocedor del radio en lo técnico, en lo comercial y en lo artístico, pero realmente más en lo comercial. Roberto Pérez Alvarado, que ya tenía la XCF de Los Mochis, estación que todavía existe, fue a Culiacán habiéndose enterado de que la XCSA de Culiacán, que era la única estación que existía en ese entonces en Culiacán, capital del estado de Sinaloa, había sido declarada en venta por los socios que tenía. Los socios fundaron esa estación sin conocer realmente lo que era el negocio de radio.
Entonces, Roberto Pérez la adquirió por 38,000 pesos. Pero de Realmente, aquellos. sí, realmente este tipo conocedor del radio y sobre todo en una plaza como la de Culiacán, pues se entusiasmó, pero no conocía a nadie en Culiacán. Entonces nos encontramos en Culiacán él y yo y me suplicó definitivamente que me uniese yo a él para hacerla de vendedor, ¿verdad? Y ahí fue donde se inició la práctica mía en la cosa ventas. Yo estudiaba y al mismo tiempo trabajaba con Roberto Pérez como comisionista. Realmente nunca fui yo un entusiasta Aspirante locutor. aspirante locutor, no, me gustaba, pero más me gustaba oír voces que realmente pudieran satisfacer mi gusto, ¿verdad? Sobre todo en la habilidad en la cabina para presentar la música que en aquel entonces estaba de moda, etcétera, pero también me entusiasmaba mucho el hecho de que Roberto Pérez me invitaba cada vez que iba a México. En aquel entonces la XCSA estaba afiliada a Radio Programas de México, pero le notaba yo a Roberto como que la gran confianza que me profesaba hacía que se empeñara mucho en que yo aprendiera más de los contactos que tenía él en México, ¿no? Para llegado el momento, seguramente como llegó, yo me quedara no precisamente administrando la estación, sino más bien ayudándole a él en la cosa comercial, ventas, motivando con los clientes la programación que tenía la SA, porque realmente fue una señora estación al estilo de aquel entonces, ¿no? Con las novelas que se acostumbraban en base de vidrio, ¿verdad? ¿Qué es en base de vidrio? Sí, eran unos discos grandes antes de que se usara la cinta magnética, ¿verdad? Y se usaban unas tornamesas gigantes, ¿verdad? Y las novelas de Chucho el Roto, y otras similares, que eran las que más gustaban, El Rayo de Sinaloa, etcétera, eran las novelas que se acostumbraban, que tenían cautivo al auditorio. Señor Ramón Guzmán, antes de continuar precisamente con su narración, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Precisamente para preguntarle los nombres de sus papás y cómo era usted en la escuela, qué tal fue de estudiante, bueno, regular, malo, travieso, inquieto o muy calmado, muy serio. Bueno, mi padre se llamó Ramón Guzmán Arroyo y mi santa madre Carmen Rivera de Guzmán. Mi madre está sepultada aquí y mi padre en Los Mochis. En cuanto a mi persona como estudiante o como me estás preguntando eso, ¿no? Efectivamente. Pues no puedo yo decir, pues puedo yo contestarte en el sentido de que haya sido del término medio, vamos a ponerle, ¿verdad? Ni muy, ni tan. Siempre te quiero decir que no permití nunca que me avergonzara en cuanto a que yo tuviese calificaciones muy bajas, pero tampoco las tuve altas, ¿no? Fue una cosa que me satisfizo en mi tiempo. En ese entonces, ¿qué canciones recuerda usted? Vamos a suponer las primeras canciones en Concordia, cuando usted era pequeño, o las primeras canciones que usted disfrutó cuando ya se había trasladado a Culiacán, ¿no? A la primaria. ¿Qué canciones recuerda de esos fabulosos entonces? Bueno, pues te voy a decir que cuando yo salí de Concordia, yo salí de más o menos como de 12 años, y ya en Mazatlán, por los medios de comunicación que había entonces, una estación, la XCBL, realmente en Concordia no se sabía nada o casi nada de música, porque no teníamos ni electricidad. Entonces tampoco proliferaban los radios con batería como ahora. Bueno, las vitrolas, qué barbaridad. Solamente gentes privilegiadas tenían aquellas bocinas del perro de la RCA, ¿verdad? Pero ya en Mazatlán ya empecé a tener gusto, ya empecé a tener conciencia
de las melodías que estaban en aquel entonces, y realmente empezaron a gustarme mucho canciones como esta que tengo aquí a la vista, y que más bien fue porque mi santa madre la tarareaba mucho. Ella y una tía mía, Celsa, hacían un magnífico dueto. De ahí que todas las canciones de la época se me pegaron, ¿verdad? Y luego que también fui yo, bueno, sí, sí, yo creo que aquí en la discoteca debemos de tener esta canción, Caminos de Ayer. No, en la discoteca, ya está aquí, señor Guzmán. A ver. Para ustedes, una de las canciones que disfrutó y disfrutará el señor Ramón Guzmán, y ustedes también. Vamos a ir a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anuncios, señor Guzmán. Puede pararse para que le tomen, porque hemos cometido el error de que, mire, de que la nuca es la única que nos toma fotografía, porque allá no podemos poner el micrófono. Ya se fue el compa. No, estoy no está escuchando. Entonces, si gusta pararse mientras pongo unos anuncios, dígame que otra canción para prepararla. ¡Chepa, chepa! Entonces vamos a poner 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anuncios y nos vamos a tener. Entonces nos vamos, señor Guzmán. Nos vamos a ir de ahí, de la escuela, de la secundaria, cuál fue su primer trabajo. ¿Me explico? ¿Qué satisfacciones tuvo? Si quiere mencionar alguna de tantas niñas, amigas de usted en aquel entonces. No, vale más que no. Vale más que no. No. Y ahorita ya comienzan las palabras, las preguntas y felicitaciones del público. Y recordar... ¿Cómo era él? Gracias. ¿Cómo dijo, Ramón? Es que mi papá dice. No fregues, no. Aquí sale al aire, ¿cómo no? Es que mi papá dice. Estamos carcajeando allá abajo. Oye, ahorita. Ah, qué bueno. Joder, ¿un fósforo no tienes? Es que pero yo me estoy quemando aquí con los nervios. Entrevistando a Mr. Guzmán. Para que luego me diga la que... Rival. Rival. Hoy se le platica a Miguel Ángel, Ramón. Le platica cuando nos topamos de abajo, le dijo, luego venimos por la otra y le dijo que vayan chinguen a su madre. Sí. Ahí está uno de Mr. Lenny también, ¿no, Ramón? Ah, sí, hombre. No, pero es muy larga. No, pues le corta. Porque no. Mire las vicisitudes que paso yo para... Advierto que esta no tiene censura, ¿eh? No, oiga, señor Román, todas las vicisitudes pudiendo estar allá sentados con alguien que estuviera aquí programando, mire todo lo que pasa. Sí, pues sí, es que no se prepara uno pues como debiera, ¿verdad? Eso es. Entonces le aviso, el que me está grabando, le aviso, tantos anuncios y volvemos, ¿no? Para que él me lo vaya contando y purrum le aplaste y siga la grabación. Esto va a ser bueno ahorita que me comiencen a preguntar. A ver, señor Ramón Guzmán. Bueno. Los cuatro hermanos Silva, ¿no? La escucharon aquí en Radio Geni, precisamente con los cuatro hermanos Silva, de Gonzalo Curiel, Caminos de Ayer. Vamos a ir en estos momentos a 7 anuncios y regresamos dentro de unos momentos. En esta ocasión de invitado, don Ramón Guzmán Rivera, precisamente con nosotros. Y nos quedamos precisamente en aquella época en que el señor Ramón Guzmán escuchaba aquellos Caminos de Ayer, en la voz de su señora mamá. Caminos de Ayer, ¿verdad? Sí. ¿Y nunca aprendió usted, nunca le dio por cantar, o sea, señor Guzmán? Sí, como no, me gustaba mucho el canto. Precisamente por esa razón, aprendí solfeo. El método de Hilarión Eslava en Mazatlán lo aprendí con un buen maestro de música. En aquel entonces mi mamá se proponía el que pues yo llegara a tocar algún instrumento, y el de las preferencias era el bajo, era el que más me gustaba, digo bajo, saxofón, ¿verdad? Pero ya con eso el maestro que yo tenía
estaba muy relacionado con las gentes que cantaban ahí y por esa razón conocí yo muchas de las canciones que fueron contemporáneas de la que acabas de poner, de Caminos de Ayer. Sí, había un cine en Mazatlán que todas las semanas presentaba, los martes por cierto, a cantantes locales y nos pagaban 2 pesos por presentación y un pase para toda la semana para entrar libre al cine, ¿no? Eso es lo único que recuerdo yo realmente. ¿Y lo ganó alguna vez el pase junto con los Bueno, 2 pesos? lo estuve disfrutando en algunas temporadas, y cómo no. ¿Con qué canción participó en esos concursos? No, pues realmente fueron muchas las canciones de la época. La que más me gustó y la que más cantaba yo con más frecuencia es aquella canción de Agustín Lara, Rival. Rival de mi cariño. Sí. ¿Por qué no nos canta un pedacito? No, Sí, papá. No, porque... Bueno, si le digo papá, no, es que tengo una afección en la garganta y realmente no puedo subir la voz, ¿ves? Es por esa razón, si realmente fue mucho el entusiasmo mío cuando me participaste en la idea que tenías de hacer esta serie de entrevistas, porque realmente estoy haciendo un gran esfuerzo para estar aquí contigo, porque me canso el galillo. Bueno, pues entonces, ¿qué le parece si en una forma mesurada, calmaditos, nos vamos a esa época en que usted estaba en la escuela? Me imagino que ha de recordar con mucho cariño su primer trabajo, los primeros centavitos que, lógicamente, aparte de como cantante, como novel cantante, como aficionado, ¿dónde empezó a trabajar, señor Guzmán? Bueno, como te decía, formalmente fue con Roberto Pérez Alvarado en la estación que ya te mencionaba, porque además de que el 15% que continúa pagándose a los comisionistas que llevan publicidad a las estaciones, el 15% antes como ahora, pues era realmente fabuloso, ¿verdad? Porque si bien es cierto que en aquel entonces el anuncio valía 50 centavos plata, ¿verdad? 7 centavos y medio recibirlo, pues también era, ¿cómo te diré? Proporcionalmente era muy bueno. Pero yo me convertí en, y esto sí te lo quiero decir, y a mucha satisfacción, es que me convertí yo en el vendedor estrella de la estación esa, ¿no? Después pues surgieron ya muchos, pero te quiero decir que fue por algún tiempo mi manera de vivir, y realmente muy holgada, porque me relacioné mucho con el comercio de ahí, de Culiacán. Y cada vez que yo cobraba, pues era un gusto supremo, ¿no? Eso fue mi primer... su primer trabajo, su primer... Sí. Eso corría el año de 1942, me dicen. Pues, sí. ¿Cuántos años tenía el señor Ramón Guzmán? ¿Se puede saber? O como la Marilyn Monroe. ¿Cuántos años? ¿Qué año nació usted, señor Guzmán? Bueno, pues yo nací el 24. Yo nací el 24, métele pluma. ¿Cuántos tendría yo para el 42? Más muchos. 18 años. 24 para 30. 24 para 42. Son 18 años. 18 años. 18 años, efectivamente. 18 años. ¿Ya usted estaba prestando servicio militar en ese entonces? Sí. No, todavía no. No estaba. No, hasta que, bueno, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, en 1930, sí, ya estaba, yo creo. ¿Ya estaba? No, pues no me acuerdo. Porque en 1939 se inició la Segunda Guerra Mundial y México, no sé si ese año o después del 40 inició el servicio militar. Probablemente nuestro público, nuestro auditorio, señor Guzmán, no habíamos querido, invitar a nuestro público, incluso a veces a hacer preguntas, a recordar momentos, hasta que usted llegue aquí precisamente a Nogales, porque todavía nos encontramos allá en Culiacán, ¿verdad? Sí. En Culiacán. De ahí, de ese trabajo en la radiodifusora, donde usted fue, y sí se lo creo, Sí.
como vendedor que haya sido usted en la number one, No, pues como lo ha sido aquí, indudablemente. digo, esto que yo te digo, te lo digo con la modestia, como te lo dije desde el principio, ¿no? Habrá respuestas que no quisiera hacerlas, en razón de que pues el radio, como toda actividad, entonces y ahora, pues tiene que estar en manos de gente a la que le guste, ¿no? Yo creo que todas las gentes que abrazan una causa o una actividad o una vocación, pues tienen que estar cargados de entusiasmo para que resulte, ¿no? Eso fue lo que me pasó a mí, seguramente. En ese entonces, señor Guzmán, ¿qué locutores se conoció precisamente en esa radioemisora? ¿Cuáles eran los locutores y quién era la estrella en esos instantes cuando era vendedor en esa emisora? Pues, conocí a muchos, en aquel entonces, Guadalajara, en la costa del Pacífico, Guadalajara era semillero de locutores, se hacían ahí y luego se venían por todas las estaciones de la costa. Hubo muchos muy buenos locutores realizados en sus plazas, pero seguramente contagiados de aquel dicho de que nadie es profeta en su tierra, salían de ahí. Por ejemplo, en Tijuana casi todos los locutores son de por allá de Sinaloa. Como te digo, yo admiraba la forma tan hábil en que algunos manejaban la cabina y se manejaban en controles remotos, muy buenos improvisadores, pero conservo en mente a un Castillo Leuconue, José Castillo Leuconue, León Sánchez Arroyo, alias Fray León, de Guadalajara, los dos, que lo mismo los ponías para transmitir un encuentro de béisbol, como transmitiendo fútbol, básquetbol y box. Ellos vendían el evento que querían transmitir y todo tenía éxito porque pues eran gentes que... Lo que pasa es que había muy pocas estaciones de radio, entonces todo el que tenía una plaza la cuidaba con mucho arraigo, ¿no? Porque no podían estar brincando de una estación a otra y mucho menos queriendo lograr una mayor cantidad de dinero, porque realmente no había muchas estaciones. Por eso precisamente se hizo una notable competencia entre voces y habilidades como locutores, ¿verdad? Uh-huh. Señor Guzmán, ¿qué le parece antes de que usted pase a otro de sus trabajos o que ya se traslade? Porque me imagino que no se trasladó al norte cuando tenía 18 años, en 1942. No. Sino fue mucho después. Sí. Vamos a escuchar esa canción que tan bonito le salió a usted cuando participaba en Los Aficionados. Rival. El hombre que quiso nacer en Tlacotalpan, la perla del Papaloapan. Aquí está, don Ramón. Son las 11:50. Nos vamos... ¿Qué pasó, Mr. Guzmán? ¿Qué pasó? Una cosa es entrevistar y otra cosa es que lo entrevisten. A ver, tómale de frente al señor Ramón Guzmán parte de la película. No quiero que te vayas, no quiero que me des... A 5 anuncios y regresamos. Nos enteramos nosotros de que en Culiacán pues se forjó, se hizo, se inició también en la radio como vendedor. ¿Cómo fue pues ahora que llegó a esta ciudad de Nogales? ¿Y en qué año más o menos? Bueno, yo llegué a Nogales, la primera vez que yo visité Nogales fue en el 49. En el 49, representando a una compañía fabricante de jabones corrientes para lavar. Y tuve la suerte de vender algunos carritos con 20 toneladas de jabón en caja. Carritos, ¿qué tal si? Y resulta que
después de unas 2 veces que estuve aquí, viendo las plazas de Cananea, de Nacua, Agua Prieta, para ver qué posibilidades tenían de consumo, conocí yo a los hermanos Monroy. En aquel entonces, el querido Daniel Monroy, finado recientemente, fue el primer distribuidor que tuvo Industrial Algodonera del Fuerte hasta cuando yo llegué aquí, que fue cuando Daniel crecía en sus actividades de materiales para construcción, y hubo de renunciar él a la distribución porque le provocaban algunos problemas de tiempo y renunció el querido Daniel a la distribución. En eso la compañía, que tenía aquí algunas cantidades de jabones, me obligó a que yo me quedara un tiempo aquí, y conocí a todos los hermanos Monroy. Ahora me une con Héctor, más bien. A todos los conozco y los quiero mucho. Héctor Monroy es pariente político mío ahora, y a muchísima satisfacción. Después de que estuve aquí un tiempo, Héctor me invitó para que colaborase yo con él en una tienda que él fundó, Los Portales, que todavía existe el edificio, para que yo me encargara de vigilarle, más bien de vigilarle las ventas que tenía él. Se me hacía un imposible abandonar Culiacán para venirme acá, pero Héctor insistió, hicimos un buen arreglo, y estoy aquí precisamente desde octubre del 51. Me vine a vivir aquí, y realmente para mí ha sido esto fue un cambio definitivo en todo lo que yo me proponía en mi vida, ¿no? En Culiacán habrá gentes que hubieran querido que mejor me hubiera quedado allá y no haber volteado para acá jamás, ¿verdad? Pero pues Dios me trajo para acá, y las buenas intenciones de Héctor Monroy, y aquí me tiene. Posteriormente Héctor siempre fue y ha sido muy activo en la cosa negocios, y cuando vio que la tienda Los Portales no le redituaba como él había pensado en un principio, y fundó la farmacia Nogales, un próspero negocio. Entonces me nació a mí la inquietud de solicitar la primera estación de radio para Nogales, porque realmente hasta el último día en que yo estuve en Los Portales encargado de la tienda, estaba yo desesperado porque veía que no había más que una estación de radio aquí en Nogales, y era la HF, y siendo una frontera que, aunque no tenía la cantidad de habitantes que ahora tiene, pues la veía yo como una plaza que realmente convenía para otra estación. Pero Héctor, muy respetuoso y muy amable, me dijo en aquel entonces que no era una plaza para otra estación, puesto que en aquel entonces la única estación que existía era propiedad de gente muy connotada y relacionada con políticos muy fuertes. Pero afortunadamente la intención mía y la solicitud que hice yo juntamente con Roque Chávez Castro de Guasave se logró en año y medio de gestiones, y esas gentes que tenían la HF, de mi más respetuoso recuerdo, fueron las primeras en felicitarnos. Señor Guzmán, ¿cómo fue que el encuentro de usted con esa gente de la radio, con los locutores que en aquel entonces pues eran los que llevaban la batuta? Que llevaban la batuta, ¿en dónde? Sí, como elementos de radio, es decir, como locutores. ¿Cómo fue que los conoció? Me imagino que en ese entonces, al nacerle a usted la idea de
traer otra concesión de radio, pues ya que ya estaba usted relacionado con ellos, o ya los conocía, ya los había tratado, o cómo los conoció, si es que eso había sucedido. Bueno, te quiero decir que realmente Nogales como Cananea fueron plazas donde el radio tenía un atractivo tremendo, ¿no? Gentes de todos los niveles sociales ansiaban por pararse o sentarse frente a un micrófono, porque hay mucha gente aquí con habilidades artísticas, pero en forma muy especial tratándose de la cosa del micrófono. Fíjate que actualmente a donde quiera que tú vayas, y no es exagerado decirlo, hay gente, hay locutores de radio de mucha fama que se hicieron en Cananea, ¿me entiendes? Yo en aquella época conocí a Miguel Ángel Martínez en Cananea, en la estación local, de ahí posteriormente, pues ya cuando yo me vine a vivir aquí, ya me lo encontré con que estaba en la HF, ¿no? Realmente allá en Cananea, pues no lucía tanto como lo hizo aquí desde el primer momento en que se presentó, me imagino. Yo lo conocí estando ahí en la HF, como conocí también a Gustavo Romero Carpena, ahí conocí a los Saucedo y a mi compadre Juan Dios Velasco, a muchos locutores que realmente me entusiasmaron mucho ellos, para ver hasta dónde podía llegar el proyecto de lograr otra concesión para Nogales. Y realmente cuando ya nació la XCXW, se siguieron haciendo locutores, independientemente de los que llegaron luego, ¿no? Porque como se sabía que Nogales no tenía más que solamente una estación de radio, pues no podían fluir más que de paso los locutores buenos que había en los alrededores. Por ejemplo, de Ciudad Juárez vino Ponce, en paz descanse, Urrutia, que estaba en Tecate y que es un magnífico productor, con una inventiva formidable. Muy poco lo han conocido a Héctor Urrutia, en el terreno de la creatividad. Es un individuo de muchos alcances en materia de publicidad. Lo demostró aquí, aunque en aquel entonces pues no había más que 2 estaciones y no había el refuego de las gentes que conocen radio, por eso no se dio a conocer lo suficiente. Miguel Ángel Martínez, pues una magnífica voz, un señor que todavía se para frente a un micrófono con público y nunca repite otra vez la misma palabra porque es un señor del micrófono, ¿verdad? Indudablemente. Y realmente pues son gentes que se han hecho aquí, y pues tenemos que mencionar a Cristóbal Parasquevas. Pues, ¿quién puede ignorar a Cristóbal Parasquevas, que es un individuo que se hizo aquí sin ninguna necesidad, además, porque pues económicamente bien puesto, a quien no lo llevó otra cosa al radio más que el gusto que le proporcionaba a él en lo profesional, y el gusto por el micrófono, pues ha llegado a ser un creativo naturalísimo. Yo estoy creyendo que Cristóbal Parasquevas, si se hubiera acercado a medio de difusión a nivel nacional, la hubiera hecho facilísimamente como aquí, pero los intereses que él ha tenido aquí siempre no le han permitido salir, pero podía haber resultado triunfador en cualquier ámbito de electrónico, ¿verdad? Señor Guzmán, después vamos a irnos a esos momentos en que usted decidió conseguir una concesión. ¿Le fue difícil el trasladarse a México? ¿Cómo hizo usted, cómo consiguió la concesión de XXW, ya que se había usted puesto de acuerdo, ¿no? Ya sí. Estaba de socio el señor Roque Chávez. Sí. Fue a México. A ver, platíquenos acerca de esos momentos históricos, porque en realidad para nosotros son históricos. Bueno, originalmente el trámite lo inicié con la concesión a mi nombre. Cuando después de algunos fracasos no fue posible enfrentarme a la inversión que significaba
la instalación, la compra de equipo, etcétera, recurrí yo a Roque Chávez, y después de que condicionamos el acuerdo a un clausulado que nos llevó a convertirnos en socios, fue posible que la estación se consiguiera con todas las dificultades que anteriormente habíamos conocido, tanto en lo político como en lo técnico. Pero yo considero que toda aquella persona que tenga la intención de conseguir por el lado bueno y con la buena intención de hacerlo, de llegar a las esferas más altas del gobierno para solicitar una cosa como un medio de difusión, en aquel entonces era muy necesario aquí porque se establecía una competencia. O sea, cuando se creó la XXW, en vez de que el comercio retirara la publicidad, creó presupuestos para mantener a los dos medios, ¿verdad? Eso ha sido siempre que se instala otro medio en competencia con otro. La gente goza con el espectáculo y el comercio tiene que anunciarse más, como ocurrió en aquel entonces. Y aun cuando realmente Nogales en lo económico no era una plaza bonancible, lo era porque la proximidad que continúa geográficamente siendo Nogales con Nogales, Arizona, lo propiciaba por esa cercanía. Entonces, siendo frontera, el comerciante del otro lado como este lado concurría a anunciarse en los medios de aquí, porque además eran más profesionales y más barato, y lo siguen siendo. Señor Guzmán, ¿fue muy difícil conseguir la concesión de XXW? Dificilísimo, fue muy difícil porque ya para entonces la Secretaría de Comunicaciones tenía normas muy duras. ¿De parte de quién, por favor? Y además la inversión era muy fuerte. No se sabía cómo iba a responder la clientela. Tenía que haber pasado algún tiempo para situar a la estación como un medio atractivo. Había que pelear, pero afortunadamente se logró. Fue muy difícil la obtención de esa concesión, porque era la primera concesión que se obtenía después de 24 años de que la HF permaneciera sola en el mercado. Eso. Señor Guzmán, tenemos al otro extremo precisamente a un compañero. ¿Cuál es su nombre? Armando Pérez Sinowi, ¿cómo se? Sí. La XW fue cuando estaba arriba de la Sofía Sosa, ahí por la Obregón, cuando estaba Miguel Martínez Ponce, Alcance, Martínez Morales, estaba también Jorge López Quintana, y esa gente, ¿no? Entonces digo, yo, precisamente de ahí también que salí como locutor de la XW. Armando Pérez Sinowi, usted es locutor allá en Caborca, sin mis cálculos no me fallan. Así fue. ¿Qué anda haciendo usted o nos está hablando de Caborca? No, aquí estoy hablando de Nogales. De Nogales, Arizona. ¿Está escuchando usted la entrevista? Aquí estoy escuchando, vengo a visitar a mi madre porque ella de ahí, aquí está Nogales. Entonces digo, la XW se inició en la Sofía Sosa, en la parte de arriba, ahí por la Obregón. Entonces la XEHF estaba allá por la calle Elías en aquel tiempo. Entonces digo, pues tenemos muchos comentarios de ellos, ¿no? Para nuestro amigo que está haciendo el comentario también a través de la radio. Que bueno, me da mucho gusto, ¿no? El saludar a ustedes también. Dime. Fue muy amable, Armando, de veras te agradecemos infinitamente, ya que también se formó Armando Pérez Sinowi, que estuvo ahí en la XXW, dice que se inició junto con el Caperuso también ahí. Junto con el Caperuso. Inició las labores XXW arriba de Saftería Sosa. Ahí las inició. Fue cuando se inició la XXW. La HF estaba allá en el final, frente a la línea de la HF. Sí, así es. Entonces, pues tuve una oportunidad también de estar allá en la grande de Mexicali también, ¿no? Entonces en la XD también de Hermosillo. Y estamos ahorita trabajando para allá, para la XWZ en Caborca. Entonces digo, pues tenemos un comentario porque de equipos de lugares, aquí estamos en visita en Nogales, Arizona. Armando Pérez Sinowi, te agradecemos infinitamente tu llamada. Gracias.
mándale un saludo a mi Guitaria, ya que el día de hoy también pues es día de las madrecitas, a mi mamá también, refugio. Con mucho gusto. Y Lupe Martínez también, y pues un servidor, Armando Pérez Gijón. Gracias. Es todo. Muy amable. Muchas gracias, Armando. Hasta luego. Señor Ramón Guzmán Rivera, cuando usted inició XXW, ¿a quiénes como locutores, quiénes fueron los que iniciaron el staff o el grupo de elementos? Bueno, Roque Chávez tenía una gran experiencia en la selección de ese tipo de personal. Entonces tenía en Guasave a Salvador Aguilar Montenegro. Salvador Aguilar Montenegro fue el primer gerente que tuvo la XW. Y tenía... ¿Qué año corría, señor Guzmán? Pues fue, la XW se inauguró justamente el último sábado de gloria. Si no me falla el recuerdo, se inauguró justamente un día, bueno, fue un sábado de gloria del 53. De 1953. Uh-huh. Ahí en los Altos de Sosa. Y las personas que empezaron a trabajar ahí como locutores fueron Héctor Urrutia, que vino de Tecate. Bueno. Él estaba aquí cuando se iniciaron las labores ahí en la XW. Aquel Pelayo, ¿no? Armando Pelayo. Estuve yo algunos días ahí como locutor, puesto que no se completaba el staff. Fue mucho, pero mucho, muy posterior, y eso debido a un arreglo que se celebró entre Roque Chávez y Miguel Ángel Martínez, que Miguel Ángel renunciara a la HF y entonces entró a la XW como consocio. Entonces, estando ya Miguel Ángel Martínez ahí, vino de Guaymas Niño González y de Ciudad Obregón Quintana, y es lo que yo tengo más presente. O sea, en esa forma inició sus labores XXW en el año de 1952. 1953. Señor Guzmán, una canción que hace un momento me comentaba precisamente detrás del micrófono, y gracias a la filmación que nuestro buen amigo, muchacho Jacob Alonso, nos hace el favor de realizarla cada vez que viene un compañero locutor, un elemento de radio. Todo esto ha sido filmado siempre, desde el principio. ¿Qué le parece si nos vamos a la parte musical? Esas canciones tan bellas que usted disfrutó en aquel entonces, todavía en Culiacán, y que nosotros en estos momentos vamos a pasarlas al costo a nuestro público, a nuestro auditorio, para que las goce junto con usted, con esas bonitas remembranzas que nos está usted trayendo al presente. Sí, cómo no. ¿Quieres oír una melodía de la de mi tiempo? Sí, cómo no. Bueno, aquí está Desprecio de Abel Domínguez. Está Desprecio de Abel Domínguez. Bueno, con Lupita Palomera. Desde la número 1. Bueno, sus órdenes. Ya van a comenzar a llamar, señor Guzmán. Bueno, sí. Ramón Grijano, ¿qué pasa? A ver un momentito. No, está la música. Bueno. Estoy enferma por ti. Sí. Pobre de mí. Tengo triste y fatigado el corazón. Y es tan grande mi pasión que no me cabe ya en el pecho. Profesor Ramón Grijano, profesor, bienvenido al programa. Muchas gracias, mi amigo. Estoy llamándolo únicamente para enviarle un saludo muy caluroso y afectuoso a don Ramón Guzmán, porque lo considero un auténtico pionero en la radiodifusión de la frontera. Hay que reconocerle que sus esfuerzos siempre han sido encaminados a dar lo mejor de la radio. Le mando un respetuoso abrazo
y un saludo de amigo. Que tenga o que siga, mejor dicho, teniendo éxito. Es todo. Muchas gracias, profesor Grijalva, muy amable. Señoras y señores, en estos momentos vamos a 5 anuncios, regresamos dentro de unos momentos. A Jalisco, a la comadre, por favor reportarse al 27302 si fuera usted tan amable. Muy amable. Son las 12:20. Sabemos positivamente que el señor Ramón Guzmán Rivera pues tiene tanto que hacer. No para sábados y domingos, tengan la plena seguridad. Nosotros lo vemos a diario, visitar clientes, seguir con esas bellas relaciones que ha tenido desde los inicios de él aquí en esta ciudad de Nogales. Sabemos positivamente que conoce mucho más y tiene muchos, pero muchos datos de esos inicios de XCXW, la forma en que se consiguió la concesión. Muchas personas creen que es de la noche a la mañana conseguir una concesión y establecerse y que comience a funcionar una emisora. El señor Ramón Guzmán nos gustaría que nos dijera todas las vicisitudes, todos los problemas que deben enfrentarse de veras para lanzar a una emisora al aire. Y otra, primordialmente, la forma en que se consiguen las concesiones, señor Guzmán. Me gustaría que usted, todo lo que usted trae guardado aquí adentro, nos lo entregara en este programa, en este Domingo Romántico y del Recuerdo. Bueno, mira, realmente en aquel entonces había un ambiente de exclusivismo para los medios de difusión que operaban aquí en Nogales y en plazas cercanas. Tan es así que ya en aquel entonces Nogales era mucho más importante que Agua Prieta, que Cananea, Magdalena, Santana, etcétera, y sin embargo no tenía más que solamente una estación. Entonces toda la gente que yo conocí aquí en Nogales y que se propuso llevar a feliz término una solicitud para la creación de una segunda estación aquí, se estrellaba nada más porque creían que llegaba a tal grado la dificultad para obtenerla, que a medio camino se regresaban y ya no volvían a saber nada del trámite. Lo que pasa es que yo todavía digo lo mismo en el sentido de que una persona que abraza una intención hasta sus últimas consecuencias es porque le gusta, le agrada, y yo creo que contra eso pues no se puede oponer nadie. Pero vamos a dejar por un lado vamos a dejar de un lado la XW para venirnos a nuestra querida Jenny. Ya para entonces no te quería decir, estaba repitiendo porque estaba tratando de recordar datos que vayan haciendo amena la charla. Resulta que ya para entonces Nogales tenía ya 3 estaciones porque la sociedad que gobernaba la primera estación a que me he venido refiriendo, sea la HF, ya había creado la CG, la XSG. La pusieron a funcionar después de un maratón, el primero que se hizo para el banco de leche de un club, ¿cómo se llamaba? No estaba yo aquí en ese entonces. El banco de leches, sencillamente, pero lo capitaneaban gentes muy audaces y que querían mucho a la niñez, y fue realmente un éxito, y de ahí partieron las actividades de la CG. Ya para entonces ya los primeros señores en tener la primera estación de radio aquí, que fue la HF, ya tenían 2 estaciones, la HF y la CG, y la única competidora era la XW. Entonces ya era muy difícil volver a Nogales con una estación propia y sobre todo hacerle campo en el cuadrante, porque la cosa de elevar una solicitud a la Secretaría de Comunicaciones para obtener una concesión, ¿verdad?, depende mucho de los estudios técnicos que se hacen, en el sentido de que siendo una plaza limítrofe con Estados Unidos, es decir, una plaza fronteriza,
se agravan más los problemas para el acomodo en el cuadrante de una nueva frecuencia, precisamente porque tanto de aquel país como de este hay mucha demanda para la creación de nuevas estaciones. Tan es así que fíjate tú que ahorita aquí en Nogales, ¿cuántas estaciones tenemos, Miguel Ángel? Yo creo que son 10 entre las 2 del otro lado y 8 de acá de este lado, y parece ser que qué bueno, porque ha habido para todas. Unas más y otras menos, ya consiste en la cosa administrativa y también en el atractivo que se le imprima a la programación. Yo realmente aquí en este campo separándome un poquito de lo que fue el trámite de la GENI, quiero yo decirle al público que una estación no se debe nada más a las ganas que haya de establecerla, sino de rodearse uno sensiblemente de un personal idóneo y de un personal conocedor como lo son ustedes, ¿verdad? A quienes les agradezco mucho, porque realmente yo he visto que independientemente de las obligaciones que a ustedes les toca cumplir con su sindicato, ¿verdad? También ustedes han querido mucho a este medio y a eso se debe que la hayan situado realmente en un lugar muy satisfactorio. Todas las estaciones se oyen magníficamente bien, todas, pero digo, todos los elementos que trabajan en cada una de ellas, todos sindicalizados, todos organizados, algo tienen que hacer en cada una de las estaciones, pero aquí, y muy modestamente lo tengo que decir, ha sido el empuje que ustedes le han dado a esta estación para situarla en el rating en un lugar realmente muy satisfactorio. A nosotros, a mí, en lo particular, pues lo que me ha tocado hacer es ponerles equipo, cambiarles la frecuencia cada vez que sintamos nosotros que nos están queriendo morder, ¿verdad? Digo, las ondas hercianas. Sí, para poder estar a tono con la época y sobre todo defendernos de que bueno, pudieran hacernos algún daño, ¿no? Señor Guzmán, tenemos al otro extremo de nuestra línea telefónica a alguien con el cual, bueno, los conocí juntos. Fíjese nada más quién es, señor Guzmán. Señor César Campista, bienvenido al programa. Válgame Dios, no quería que me pasaras al aire. Bueno, pero ya pasó. En fin, ya pasó. Ahorita estaba refiriendo al señor Guzmán, a quien saludamos afectuosamente, ¿verdad? Por aquello que convivimos un buen rato juntos ahí. Mencionaba al maratón de radio que lo hizo un club que era la Cámara Junior para el Banco de Leche, ¿verdad? Y precisamente lo hicieron aquí frente al lugar que ocupa Zapatería Teresa, a un ladito del cine Nogales. Fue precisamente Humberto de Gunter. Humberto de Gunter, sí, efectivamente. Maratón de radio para el Banco de Leche, y entonces los nombres de los socios que trajeron ese maratón no recuerdo, pero creo que estaba Roberto Félix Marías, José Rico Barrubia, no recuerdo los nombres. Ahí, para no regalar, como dicen, para no meter choclo, mejor no digo nombres porque no recuerdo exactamente, pero así era. Y qué bueno que están acordándose. Esperen un momentito, señor Campista, un momentito, esperen, por favor. Señor Guzmán, una plática con él. Oiga, mi querido César. ¿Qué pasa? Desde luego que yo no quería que pasara esta conversación al aire. Ahorita me está llamando usted, pero se me adelantó porque ya lo tenía aquí en lista, para agradecerle públicamente el que usted estuvo ocupando en el tiempo más aciago de la estación, con su buen orden y administración. Nosotros pudimos salvar en ese tiempo algo del peligro que avisorábamos. Realmente el señor César Campista, a quien tengo aquí en el teléfono, pues es una persona a quien tengo que agradecerle profundamente el que me haya acompañado en la administración aquí de Radio Geni, en los días más peligrosos, en los días en que económicamente cualquier negocio se puede tambalear, si no es que alguien que lo asesore o que lo entienda puede ayudarle a uno a salir. Muchas gracias, César, y qué bueno que haya llamado, Muchas gracias.
te digo que yo no tanto, ¿verdad? Sí. No me quería recordar eso, de que aquí frente a Quito, ahí en el local que ocupa la batalla, se llevó a cabo ese maratón de radio. Oh. Se hizo un acto de mucho para la Cámara de Juniors. Sí. Ahora por lo demás, pues, son petitos del mismo arroz, digamos. Ándale pues. Gracias, hasta luego. Ándale pues. Gracias, muy amable por su llamada, señor César Campista. Señor Guzmán, no nos vamos a adelantar a Radio Geni. Estamos en XXW, subida a México. No sé cuántos problemas pudo haber pasado. Me imagino que lleva sus buenos centavitos por allá para arreglar todas las cosas. ¿Qué hay de eso? ¿Iba bien preparado usted, señor Guzmán? No, mira, ya habíamos pasado a Radio Geni. Ah, ya habíamos pasado. Sí, ya estamos en pleno Radio Geni. Me refería yo a César Campista porque realmente a ti también te consta, Sí, ¿verdad? Que en 1966. que César Campista pues fue contador aquí, me ayudaba en el contacto con los clientes, me ayudó mucho con la publicidad, porque realmente el César Campista tiene en su cerebro muchas cosas escondidas. Le gustaba mucho el radio, aunque realmente yo creo que fue lo apabullante que estaba el trabajo el que nos abandonara, ¿verdad? Porque, y además, porque pues en aquel entonces yo creo que no veía él un porvenir bien claro, ¿verdad? A sus necesidades, ¿verdad? Eso es una cosa muy de tomarse en cuenta, y yo soy el primero en reconocerlo. Han venido circunstancias económicas en la ciudad que ha crecido su economía, y por tanto no solamente a la Geni la ha favorecido el comercio, precisamente derivado de ese desenvolvimiento con la aparición de maquiladoras, etcétera, lo que ha hecho que no solamente Geni, sino todas las demás estaciones se hayan mantenido, ¿verdad? Ojalá que sigan así las cosas, porque habrá manera de superarnos en lo técnico y también en la creatividad. A veces, señor Guzmán, como lo hemos hecho la aclaración a través de esta emisora y en este programa, que por lo regular está improvisado todo por completo. Y no llevamos ningún patrón absolutamente que debiese ser así para realizar o platicar con ustedes a través de Radio Geni. Cuando en 1953 en XXW iniciaron labores, me imagino que hubo determinada inauguración, hubo algún artista que se presentó, hubo algún programa especial que se realizó en el 53, y luego en Radio Geni, en 1900, ¿qué se inició Radio Geni? En 1962. En 1962, sí. ¿Cómo organizó usted, señor Guzmán, esas presentaciones al aire de esas jóvenes emisoras que lanzaban sus ondas al aire? Bueno, pues siempre ha habido gente local, artistas magníficos, y en esas ocasiones pues siempre se acostumbra a contratar a algún artista de fama en México que venga a entretenernos en ese día. Yo me acuerdo que cuando se inauguró la XW, se trajo a Cuca, la telefonista, y a los Bribones. En aquel entonces Nogales era muy poco visitado por artistas. Había un centro social en Los Pinos, y ahí se hizo la presentación. Fue realmente una gran presentación, fue una gran fiesta. Y cuando ocurrió la inauguración de Radio Geni en el Sky Room del Fray Marcos de Niza, ahí presentamos ahí hicimos la presentación de este señor de Mazatlán, Luis Pérez Mesa. No, el pianista, compositor además, Fernando Valadez, y algunos otros artistas locales, entre ellos Lozoya, Pablo Lozoya, y otros dos más que no recuerdo. Jesús García Cano, que lo estuvo también. No, creo que sí, aunque realmente no me acuerdo muy bien. En la inauguración ¿dónde inició labores esta emisora Radio Geni, señor? Aquí en la esquina del edificio Lourdes, en la pura esquina de Campillo y Fenocchio. Y los locutores que usted llamó precisamente para ese inicio de XENY, ¿quiénes fueron?
Pues ahí, en aquel entonces, Salvador Aguilar Montenegro, que por la circunstancia de que la XW había pasado a formar parte de otra sociedad, o sea, ya no estaba administrada por Roque Chávez, ni su cuñado en paz descanse, Alfredo Gutiérrez. Bueno, no, creo que sí todavía. Aunque Salvador Aguilar Montenegro, pues era un enamorado del radio. Y él fungió como el primer director de Radio Geni. Salvador Aguilar Montenegro, con mucha experiencia para el radio. Y tenía él un magnífico contacto con Héctor Urrutia, con Pelayo, y creo que fuimos nada más esos dos elementos fueron los que iniciaron la Geni. Héctor Urrutia, Sí, Pelayo, sí, Pelayo y el mismo Salvador Aguilar Montenegro. y usted no tenía sus horitas. Pues también, de vez en cuando, porque yo realmente siempre me dediqué